Listo. Listo, pues vamos comenzando. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuestra primer pieza, o sea, bueno, el inicio de la primera obra con la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar un poquito con el tema de la digitación. Vamos a trabajar un poquito sobre las dudas que lleguen a surgir en cuanto al tema de la partitura. Y vamos a comenzar trabajando también con un tema que es como trascendental en el inicio de la guitarra, que aún no se va a ver en la pieza, pero que sí lo vamos a ver, que es el cómo trabajar la cejilla, ¿no? O sea, yo creo que la cejilla, a pesar de que a veces ya sentimos que la tenemos dominada, muchas veces se convierte en un problema, ¿no? Porque a veces según nosotros la tenemos dominada en un acorde como algo así básico, pero a la hora de llegar a acordes más complejos como esto, pues digamos que la mano izquierda no responde como esperábamos, ¿no? Entonces, ok, vamos a empezar. Les voy a compartir por aquí la pantalla. Aquí está. Bueno, ahí les va. O sea, ¿qué es lo primero que se hace? Esto pongan mucha atención cuando montamos una obra. Yo voy a dar como varias recomendaciones sobre cómo, o sea, qué tenemos que hacer a la hora de montar una obra, porque muchas veces cuando somos autodidactas, yo también lo fui y sé por lo que están pasando, o sea, sé como la ansiedad que tienen todos por querer ya tocar, ¿no? O sea, por querer decir, yo nada más toco y no me importa lo demás. Pero bueno, les voy a dar algunas recomendaciones que normalmente no hacemos. La primera y más importante es descifrar, de leer, descubrir quién es el compositor. Fíjense bien. Antes que decir, la voy a escuchar, a ver qué me encuentro en YouTube y que todo esto, primero tenemos que descifrar quién es el compositor. Ahora, cuando nosotros aprendemos a leer y aprendemos a descifrar partituras, esa necesidad de tener que ir a las redes, a YouTube, a Facebook, a Twitch, lo que sea, a buscar una grabación va a desaparecer. De hecho, ese es uno de los peores hábitos que podemos tener, ¿no? Como siempre, buscar una referencia auditiva para, digamos, tocar una obra, porque muchas veces encontramos interpretaciones en las redes muy malas. Y obviamente cuando eres autodidacta tiendes a ser un copista totalmente, ¿no? Tiendes a copiar todo lo que hacen en cuestiones que a veces ni lo sabes, intuitivamente copias como fraseos, copias o intentas copiar digitaciones, intentas copiar velocidades. Y luego a mí me ha pasado que tengo alumnos que dicen, maestro, es que fulano de tal la toca así, o fulano de tal la toca asá, ¿no? Entonces esto, lamento informarles que es un error. Lo ideal es que ustedes desarrollen las capacidades necesarias para poder crear su propia interpretación. Por eso se les llama como intérpretes, ¿no? A las personas que interpretan o tocan guitarra o cualquier instrumento. Entonces, primer punto, tenemos que descubrir, y esto sí, anótenlo, la verdad es, 3 puntos fundamentales en la obra. El primero, y altamente importante, es quién es el compositor. De ahí se van a derivar varias cosas, ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir, vamos a irnos aquí a ver, vamos a Google, vamos a abrir Google. Pues estamos hablando de un andantino de Matteo Carcassi. Bueno, le pongo en Google, ¿quién es Matteo Carcassi? Como siempre, Wikipedia, pam, pam, pam. Es la primera que siempre nos va a aparecer, ¿no? Hay varias enciclopedias, existe la Enciclopedia Universal de la Música, que es como muy fidedigna, pero digamos que no pasa nada si a veces usamos, como por ejemplo Wikipedia, de repente tiene datos que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, aquí ya podemos descifrar varias cosas, ¿no? Fue italiano, es del periodo clásico, etcétera, etcétera. Entonces se trata como de leer un poquito quién fue él. Les voy a decir ahorita por qué. No porque me interesa saber en qué año nació, bueno, eso sí es importante, o qué día nació, o qué signo zodiacal era, o qué tipo de ejercicio hacía, si era gordo o delgado, eso no nos interesa. O quién fue su mamá, su papá, eso es irrelevante. Lo que nos interesa saber al leer su biografía es en qué periodo nos vamos a desenvolver. ¡Pum! Fíjense bien, esto es como un mapa conceptual, ¿no? Hablamos del compositor. De ahí nos vamos a ir
leyendo su biografía al periodo, o sea, de qué año a qué año. Luego de ahí vamos a descifrar, de acuerdo a los años, el periodo. Por ejemplo, él es del periodo clásico. ¡Pum! Ya tenemos otro referente. Periodo clásico, Mateo Carcassi. Ahora, exponentes del periodo clásico. Y no solamente de la guitarra. Sí, o sea, hablamos de... Vamos a hablar, por ejemplo, podemos hablar de un Giuliani, podemos hablar de un Mozart, podemos hablar todavía de un Beethoven, los primeros años de composición de Beethoven. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues obviamente, si ustedes van a tocar del periodo clásico, deberían de escuchar música del periodo clásico, ¿sí? Eso, créanme que les va a ayudar bastante. Tampoco les estoy diciendo que se tienen que hacer unos expertos en el periodo, pero sí al menos haber escuchado un par de obras que no tengan que ver con la guitarra para darse una idea de cómo funcionaba ese periodo, ¿ok? Entonces, estos dos puntos van a pasar a ser como muy, muy importantes. Y por último, y no menos importante, sobre todo en obras que están compuestas de 1900 para atrás, digo, también hay obras contemporáneas que tienen como el nombre la danza. ¿A qué me refiero con eso? El tipo de danza o qué es un andantino, por ejemplo. ¿Qué es un andante? ¿No? Que hablamos aquí en tiempos. O sea, aquí yo les estoy compartiendo un archivo y se fijan ahí dice Andantino de Mateo Carcassi. En el periodo clásico solamente se basaban en componer por estilos y por tiempos. Eso era muy gracioso, ¿saben? Porque muchas veces ellos, por ejemplo, componían sonatina, punto. No como ahora de que la flor de la piel del amor, así, o sea, obra de fulano de tal, la noche oscura, cosas como un poquito más programáticas, ¿no? En los periodos anteriores a 1900, normalmente siempre llevaban el nombre, o como nombre siempre llevaban el tipo de tempo en el que estaban o el tipo de danza, por ejemplo, un preludio, un andantino, una sonatina, una sonata, un scherzo, no sé, un minueto, una gabota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya que ustedes dicen, pues un andantino es un derivante de un andante, ¿no? De un tiempo andante, pues ya digamos que se están contextualizando. Cuando ya lo haces profesionalmente, por ejemplo, en mi caso, sí es como muy importante contextualizar totalmente la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me acostumbraron a leer sobre el periodo, o sea, entender el contexto en el que estoy trabajando, entender un poquito el contexto social para entender por qué componían así y los cánones estéticos de cada uno de los periodos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les puedo decir aquí, que soy el maestro, el periodo clásico tenía como parte de su canon o de los cánones estéticos el clasicismo, no el clasismo, sino el clasicismo deriva de la antigua Grecia, ¿sí? Si se fijan, los griegos, y bueno, en el clásico lo van a ver, en la parte arquitectónica, las estructuras son estructuras muy sencillas. No hablamos de estructuras como las que se manejan en el periodo barroco, que son estructuras totalmente como ornamentadas, ¿no? Entonces hablamos de pilares totalmente lisos y cosas como muy sobrias. Es porque el periodo clásico tenía como la concepción de buscar la perfección y de hacer las cosas matemáticamente bien estables. Por eso en el periodo clásico siempre vamos a encontrar figuras como negra, corcheas, semicorcheas, algunas variaciones de negra con puntillo, pero siempre todo es muy cuadriculado. Y en busca de esta sobriedad y busca de esta perfección, ellos buscaban las dinámicas, eran parte de esta perfección. Entonces no vamos a encontrar dinámicas como las que se marcaban en el periodo romántico, ¿no? Cuando en el periodo romántico aparecen los rubatos, aparecen cosas por el estilo, pero en el periodo clásico, ustedes van a encontrar siempre van a encontrar figuras básicas, figuras que ustedes van a entender. Por eso es tan bueno empezar, los que están aquí que ya lo han visto, siempre les recomiendan que empiecen con Sor, que empiecen con Carulli, que empiecen con Giuliani, sí lo han visto eso, ¿no? Es porque ellos siempre van a ver esta partitura, solamente hay corcheas negras y lo más complejo son las blancas. Entonces, una vez entendido esto, digamos, el previo a preparar una obra, o sea, sí les va a quitar tal vez una tarde de decir, voy a leer un poquito sobre todo el contexto de la pieza, ¿no? Maestro. Dime, Fer. A Carmen no nos está viendo, voy a ir a ayudarla con eso. Can you wait for me? Ahí voy. Me puede esperar. Es que, ahí sí. ¿Me puedes esperar? Lo que pasa es que no. Mira, no Carmen. No estoy viendo nada.
Si quieres, ahorita todavía no vamos a agarrar la guitarra, si quieres estar ahí con Fer y ahorita que empecemos con la guitarra, ya Ok, pero me perdí todo porque no Válgame tiene Dios. nada. Ok, sale. Pero bueno, el cabo es puro rollo, se va a quedar grabado. Ok. Ok, fíjense. Entonces, parecería esto como, bueno, a mí me resulta súper interesante, ¿no? Y las personas a las que les gusta como estar aprendiendo constantemente, esto les va a resultar interesante. Normalmente cuando somos autodidactas, toda esta parte del contextualizar una obra, contextualizar una pieza, contextualizar el instrumento, es como un poquito denso, es como pesado, aburrido, por así decirlo. Pero es importante que ustedes vayan entendiendo para, digo, no toda la vida van a tener un maestro o van a tener como un guía. Entonces, la parte que te regala esa independencia es el ir aprendiendo poco a poco con cada una de las obras el contexto en el que estás trabajando, ¿no? En esta clase nos vamos a meter de lleno en lo que va a ser Matteo Carcassi, compositor italiano del periodo clásico. El movimiento de andantino, les voy a explicar las variantes que tienen este tipo de movimientos y el periodo clásico, ¿sí? Los cánones estéticos de cada uno de los periodos son los que definen cómo se va a tocar la obra, ¿sí? No es lo mismo tocar un Johann Sebastian Bach, periodo barroco, que tocar un Matteo Carcassi, periodo clásico, que llegar a tocar un Leo Brouwer de la actualidad. Cada una de las obras tiene un contexto totalmente distinto, desde el contexto musical y social. Hablando de tema social, pues sabemos y entendemos que para 1800 los músicos se movían en su mayoría por medio de los mecenas. Estaba apenas surgiendo la independencia o la revolución de los músicos, donde los músicos ya podían ser entes como autónomos, porque anterior a eso se acostumbraba que los músicos, bueno, les voy a hacer un recorrido. En el medioevo o en el oscurantismo, los músicos solamente se consideraban parte del clero. O sea, para saber música tenías que estar inmiscuido dentro de la iglesia, ¿no? Y existían los juglares y los trovadores, que eran músicos mundanos, que eran músicos no estudiados, que eran músicos que cantaban temas del popul, o sea, temas sociales, y los iban exponiendo como en todos lados. Pero como la nomenclatura todavía no existía, no teníamos como un sistema tan avanzado en tema de escritura, pues ellos, digamos, se la pasaban tocando en lo que eran tabernas, en lo que eran reuniones como fogatas y este tipo de cosas, pero existían los músicos que ya trabajaban como parte del clero, pero esa música, que es lo que conocemos como el canto gregoriano, era solamente se tocaba en las iglesias, ¿no? Hasta que ya llega a lo que les dije en algún momento, ¿se acuerdan de la mano de Guido D'Arezzo? Y él, digamos, que hace que la música se vuelva como para todo el gremio, más o menos algo como lo que hizo Martín Lutero, lo hizo Guido D'Arezzo, ¿no? Con la música. Martín Lutero con la Biblia y Guido D'Arezzo con la música. Entonces, cuando sacan la música, digamos, de la iglesia, empieza a haber un movimiento más grande, viene el cristianismo luterano y el cristianismo como lo conocíamos. Entonces, la iglesia seguía teniendo como mucho poder, mucho poder. Y los más grandes músicos todavía para 1650, 1700, emergían de las iglesias. Los Kapellmeister o los maestros de capilla eran los que controlaban y tenían como todo la parte del conocimiento musical. Para 1750, cuando muere Bach, él nace en 1685 y probablemente es el mayor exponente de todos los tiempos, a Johann Sebastian Bach se le ocurre escribir un tratado que se llamaba El arte de la fuga. En el arte de la fuga, él, digamos que cuenta todos sus secretos hacia la composición. Este libro se hace súper famoso. Es redescubierto por Mendelssohn, que encuentra sus partituras. Los manuscritos de Johann Sebastian Bach son encontrados en una carnicería en Europa. Usaban las partituras para entregar la carne en una carnicería. Entonces Mendelssohn un día va a esa carnicería, compra y dice, ¿cómo creen? Empieza a leer los manuscritos que había ahí, los toca y dice, no invente, se regresa con el carnicero y va y le compra todo lo que tenía ahí para envolver la carne, ¿no? Entonces él es como el primer redescubridor de Johann Sebastian Bach. Luego de eso, bueno, va a salir todo, va a emerger como todo un movimiento hasta que llega Mozart. Mozart, como todos sabemos, fue un niño prodigio, bla, bla, bla. Pero lo que tiene Mozart es que él estaba en contra
de que los músicos fueran parte o tuvieran que ser parte de los reyes, del gobierno del rey, del mandato del rey, de la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, él como todo el mundo tenía mecenas, pero él no estaba de acuerdo porque él sentía que los mecenas no valoraban la música, los reyes no valoraban la música, sino que simplemente lo hacían por cuestiones de estatus. Entonces, él es el primero que se empieza. ¿Ustedes han escuchado La flauta mágica de Mozart? Bueno, La flauta mágica de Mozart se compone para un teatro que no era del rey. Es de las primeras grandes obras que se compone para un teatro que no era para el rey, porque en aquel momento había muchas trabas, porque, por ejemplo, si el rey, fíjense bien, bostezaba 3 veces en una ópera de Mozart o de cualquier compositor, ese compositor estaba vetado. O sea, no podía, o sea, la cuestión es que el rey no se podía aburrir. Era un poquito como tonto, pero bueno, digamos, era la manera en la que se manejaban, ¿no? Ahora, todo esto desemboca a que los músicos comienzan a moverse de manera autónoma, la música se empieza a distribuir, a diferencia, perdón que me vente todo este rollo, pero es que sí es como importante. Entonces, digo, España se convierte como en una parte fundamental de la música porque, gracias a los españoles, ellos llegan a América Latina con la conquista para 1500 y fracción, y para finales de 1500, principios de 1600 ya habían instaurado 3 escuelas de música para los indios. Entonces, estas escuelas hicieron que la educación musical en América Latina fuera para todos, cosa que no pasaba en Europa. Increíblemente en Europa la educación musical todavía era un tanto elitista, mientras que en toda América Latina, con tal de usar la música como parte de la colonización, empiezan a soltar como conocimientos a todo mundo, ¿no? Entonces se empieza a ver como una diversificación. Mientras tanto, nos vamos a Europa, para mí, finales de 1800, empieza a haber una revolución en temas de música por todo este tipo de cuestiones, hasta que llegamos a la evolución de la guitarra clásica. ¡Pum! Llega para 1858, llega Torres y dice, la guitarra clásica tiene que ser así, y es como esta, porque antes de eso existía la guitarra de 5 órdenes, la de 7 órdenes, la de 13 órdenes, y Antonio de Torres llega y dice, la guitarra clásica es así. Y ahí emergen Giuliani, emerge Carulli, emerge Fernando Sor, que empiezan a decir, ahora vamos a componer para este instrumento. Y gracias a eso llegamos a esta obra que tienen aquí en su pantalla. O sea, derivado de todo eso, es que es un resumen así como lo más que se pueda sintetizar. En ese momento, la música estaba concentrada totalmente en el piano. O sea, el piano era el rey de los instrumentos para finales del siglo XIX, ¿no? Y los compositores, también los de guitarra, buscaban una imitación a lo que era el piano. O sea, buscaban imitar el piano porque era el rey de los instrumentos, era el mejor instrumento en ese momento. Y ellos buscaban hacer una imitación. Por eso esta música es tan cuadrada y a veces es un poco como fácil, aburrida, pero viene de ahí, ¿no? Entonces es importante que ustedes digan, voy a escuchar la sonata opus 25 de Mozart, voy a escuchar la sonata opus 22 de Fernando Sor, la sonata opus 25 del mismo Sor, el concierto en la mayor de Carulli, el concierto en la mayor de Giuliani, para que entiendan un poquito cómo sonaba la música de la época y cuando toquen esto, no les venga así como que, yo nunca había escuchado algo como esto, ¿no? Ese es el proceso de contextualización, por eso es que a los músicos se les llama intérpretes, porque el músico interpreta la simbología que ven aquí. Esto prácticamente es como el trabajo que hacen cuando encuentran jeroglíficos, ¿no? Dan una interpretación a cada signo de acuerdo a todo un contexto social, histórico y bla, bla, bla. Y bueno, eso es lo que ustedes deberían de hacer de manera previa cada vez que se encuentren una obra. ¿Sí, Pi? Que sean un ratito a leer. Entonces, ahora sí, vamos a la parte práctica del instrumento. Si se fijan, todas estas notas que vienen aquí, ustedes ya las han visto en lo que va a ser el Sagreras, o sea, digamos que ya las pueden ubicar de manera lenta, pero ubicarlas. Tampoco estamos hablando de una lectura a primera vista. Hay varios indicadores. El andantino deviene del tiempo andante. El andante es un tiempo que se manejaba para
que asemejaba la manera en que el hombre puede caminar, el que el hombre anda. De ahí viene el andante, es como pum, pum, como un camino muy continuo, no es lento, no es rápido. Si ustedes lo quieren traducir a un metrónomo, estás hablando de que el andante es a partir del 76, si mal no recuerdo. El andantino es una variante del andante un poquito más rápida, por eso aquí le ponen 90, si se fijan, ¿no? Ok, eso ya digamos que es la parte del tiempo. Luego tenemos cosas que este andantino pasa a ser prácticamente un estudio para comenzar con la lectura y comenzar con las notas dobles. Y también aprender a usar los 4 dedos en el primer cuádruplo. ¿Estamos? Fíjense bien. Tenemos un primer sistema. Si quieren ir agarrando su guitarra. Ahora sí, si la quieren ir agarrando. Yo les había comentado, no sé si se acuerdan, que cuando tocásemos en el primer cuádruplo, dividiéramos nuestros dedos, los separáramos uno en cada traste, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que el dedo 1 en el traste 1, el dedo 2 en el 2, el 3 en el 3, el 4 en el 4, etc, etc? Bueno, si se fijan aquí, la primera sección respeta muy bien esa regla. Esta parte de aquí, o sea, respeta súper bien esa regla. Bueno, hasta acá, perdón. Hasta aquí. Pero aquí ya no. Esta ya no. ¿Se fijan que nos pide el dedo 4 en el traste 3? Bueno, este tipo de cosas se hacen por comodidad para la mano izquierda. Si ustedes intentan hacer el inicio, que son esto, el mi con el do. Ahora, como comentario, cuando tenemos notas de manera vertical, para los que no han leído nunca una partitura, o que no han leído como varias voces, les aviso que estas dos notas se van a tocar juntas, ¿ok? No se van a tocar separadas. Ahora, un tema muy importante. ¿Se fijan? Bueno, aquí tenemos la bolita de la nota, cualquier nota, bueno, imagínense que esto es una bolita bien hecha. Usemos un poquito nuestra creatividad ahí. Tenemos la bolita, tenemos el palito, pues resulta que esta bolita se va a llamar neuma. ¿Sí? Así. Y esta, ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo todo eso, se va a llamar plica. Así es, así funcionan las partes de la nota. Neuma, plica. La neuma nos va a indicar el nombre de la nota, es decir, esa es la que se ubica en el fa, en el sol, en el etcétera, etcétera. Si se fijan, aquí tenemos notas con plicas separadas, ¿sí? Entonces, aquí, o sea, aquí hay algo que sí necesitamos checar. Se fijan que hablamos de 4 cuartos, hasta ahí estamos claros, ¿sí? Pero se fijan que el primer compás está incompleto. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Ok. ¿Y se fijan que el último compás también está incompleto? ¿Sí se fijan? Aquí tenemos 2 cuartos y acá tenemos 2 cuartos. Anótenle. Este tipo de compás, o sea, cuando empezamos en un compás incompleto, se le llama compás anacrúsico o anacruza. Sí, es un compás incompleto. Básicamente es un compás que nos ayuda de inicio, pero que no comienza con el compás, con la frase completa. Sí, o sea, él empieza con esto. Sí, entonces a esto se le llama compás anacrúsico, pero siempre que se encuentre en un compás así, tenemos 2 cuartos. El final de esa sección, porque a veces van a encontrarlo, o sea, que es aquí, la sección, la obra tiene 2 partes, esta nada más tiene una. Y aquí tenemos el final, deben de sumar el total del compás. Aquí tenemos 2 cuartos y acá tenemos 2 cuartos. Entonces, ese tipo de compás se suman. Aquí podría haber, por ejemplo, una barra de repetición y acá seguir como otra sección de la obra. Y digamos que eso tendría que completarse así. Suele pasar también como a mitades de obra, ¿eh? No tiene que ser hasta el final de la obra. Entonces, entendido eso, aquí está ya. Lo de las plicas, es que les puse este dibujito acá de la neuma y la plica para explicarles esto.
La plica es la que nos indica el tipo de nota que va a ser, o sea, es la que nos va a decir si es corchea, si es negra, porque digamos ahí se le pone el corchete, ¿no? Se fijan, aquí tenemos arriba corcheas y abajo tenemos negras. Bueno, esto se le conoce como voces separadas. Es decir, la voz que lleva las plicas hacia arriba es una voz, es decir, esto. Y la voz que lleva las plicas hacia abajo es otra voz. ¿A qué voy con esto? Eso significa que la sumatoria de cada una de las voces, es decir, la voz de arriba y la voz de abajo, son independientes. La voz de arriba, si se fijan, tiene 4 corcheas, con la que va con plicas hacia arriba. Entonces, las 4 corcheas dan un equivalente a 2/4, ¿sí? Y se fijan, abajo tenemos 2 negras hacia abajo, en el mi. Bueno, eso significa que acá tenemos también 2/4. Esto no significa que sumo las de arriba y las de abajo y me da 4/4, ¿eh? Pero hablando, por ejemplo, acá en un compás que ya está completo, si se fijan arriba tenemos 8 corcheas, ¿sí? Que son 8 octavos. Si los simplificamos nos va a dar a 4/4. Y abajo tenemos 4 negras que son 4/4. Básicamente esto nos habla de que las plicas hacia arriba son una voz que debe de completar el total del compás y las plicas de abajo son otra voz que nos debe de completar el total del compás. ¿Hasta aquí estamos claros o tienen dudas? Porque aquí sí pueden salir un montón de dudas, ¿eh? O sea, básicamente es lo que hemos visto en otras clases, ¿se acuerdan cuando hablamos del valor de las notas y cómo se sumaban? Por eso siempre les he dicho, todo lo que les voy diciendo, váyanse aprendiendo los valores, váyanse aprendiendo todo porque es mucho más fácil. Entonces, si hacen aquí la cuenta en cada compás, va a pasar eso. ¿Estamos? Ahora, aquí tenemos algo un poquito más complicado. Ahí les va. Vamos al compás número 4. Aquí está. Si se fijan, aquí tenemos 3 voces, o sea, 3 tipos de plicas distintos. Fíjense bien, pónganme atención. Tenemos la voz del si con una plica, tenemos la voz del sol con otra plica y tenemos la voz del otro sol con otra plica. Entonces, si yo tomo el si, que es parte de las voces de arriba, el si tiene 2/4 porque es una blanca y tenemos 4 corcheas que nos dan a otros 2/4. Entonces ya ahí sumamos nuestros 4/4. Luego tenemos 1, 2, 3, 4 negras que son 4/4. Y aquí, fíjense bien, tenemos una blanca que son 2/4, pero ya no tenemos nada por acá. ¿Sí ven? Bueno, aquí se equivocaron en la edición. Aquí a fuerza, bueno, este es el silencio de, ay, no, es que me salió medio feo. Ahí, imagínense que me quedó bien. Aquí tenemos el silencio de otra blanca, pero les voy a decir por qué. Aquí no lo ponen en la edición, pero nosotros, como ya entendemos esta parte, debemos de estar conscientes que siempre la sumatoria nos tiene que dar al total de nuestro compás, que es 4/4. Aquí, la voz de arriba cumplió los 4, la voz de en medio también, y la voz de abajo no los cumplía. Entonces, no vamos a agregar más notas, simplemente vamos a completar con silencios. Yo en automático esto ya lo sé. O sea, yo veo la partitura y digo, esto es un silencio. Pero ustedes conforme como van empezando, sí es importante que digamos, lo plasmen, por así decirlo. De ahí en más, pues ya no tenemos más variantes en cuestión de notas, ¿no? Si se fijan, acá tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos en el compás 9, tenemos hacia abajo 2/4 y ya no nos vuelve a poner nada acá. En automático nosotros vamos a saber que ahí van 2 silencios de negra o un silencio de blanca. Fíjense bien, acá lo vuelve a repetir, acá ya mete los 4, acá lo vuelve a repetir. Entonces lo único que él quiere es que no toquemos ahí, o sea, ya, o sea, lo único importante es el mi. Es todo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Nada. Ok. Bueno.
Ya que entendimos cómo funciona la lectura de la, o sea, cómo, digamos, los primeros, el primer vistazo a la partitura, ahora viene lo que va a ser ya la parte práctica. ¿Quién de aquí, se los pregunto y necesito que me lo digan abiertamente, quién no entiende la parte rítmica de la obra? Si se fijan, yo traté de buscar una obra lo más sencilla posible. Digo, es una hoja, es un poquito extensa, pero es muy fácil. Si se fijan, todo el tiempo tenemos corcheas, tenemos negras, blancas. Bueno, entonces, si nadie tiene dudas con la parte rítmica, ahora sí vamos al instrumento, vamos a la guitarra. ¿Cómo voy a digitar yo mi obra? O sea, yo digo, a ver, vamos a ver. Si se fijan, aquí el compositor ya puso aguas aquí, ahí les va una recomendación, porque esto es un error muy común cuando vamos empezando. Normalmente, si ustedes ven una partitura y aquí les dice dedo 4 y dedo 2, ustedes dicen, yo lo voy a hacer. Pero luego a veces pasa que se equivocan. O que esa digitación, por ejemplo, para Oscar, ¿no? Él va a decir, no, ¿sabes qué? Es que esa digitación para mí está muy difícil. Se vale cambiar dedos. O sea, se vale decir, yo con el 4 no lo hago, lo voy a hacer mejor con el 2. Siempre y cuando no distorsionemos, o sea, por ejemplo, no se trata de que hacemos el inicio con 1, 2 y luego el si y el re, como se me hace más fácil, me voy a mover con 1, 2 y luego acá con 1, 2. O sea, no significa que me la voy a pasar haciendo todo con 1, 2. ¿Sale? Pero sí significa que hay flexibilidad en el tema de la digitación. Ustedes pueden usar, por ejemplo, en lugar de usar el 4, algunas ocasiones pueden usar el 3 o pueden cambiar por ahí algún dedo, ¿no? No significa que van a cambiar todo, pero sí pensarlo de esa manera. O sea, que si no me sale de esa manera porque me resulta muy complicado o resulta como imposible, pues podemos ver opciones en la digitación. Ahora, ya que estamos aquí, vamos a los primeros, el primer compás y medio. Yo tengo aquí la persona que editó, fíjense bien, nos dice, ¿se acuerdan lo que significan la P, la M y la I? ¿Sí se acuerdan? Ok. Esto es una maravilla, ¿eh? Cuando estás empezando, créanme que esto es lo que más les va a ayudar. Él pone, tocas pulgar, el mi, tocas con medio el dedo 1 del do, y tocas con el índice el sol al aire. Me parece a mí perfecto. ¿Qué les toca a ustedes? Ahí les va. Ustedes en un inicio van a escribir, escúchenme bien, todas las digitaciones que utilicen. Todas. Van a agarrar un lapicito, un bolígrafo, de preferencia un lápiz lapicero, y van a escribir todo. O sea, van a decir, este yo lo toco con dedo medio, este mi yo lo toco también con pulgar, este lo toco con índice. Aun cuando se repita. Vamos a ver, o nos vamos a dar cuenta, que la memoria visual va a tener un impacto muy fuerte en la memorización de las obras. El hecho de que ustedes digiten compás por compás va a agilizar el proceso de aprendizaje, ¿sí? Por el tema de los tipos de memoria, la memoria muscular, la memoria visual. Aquí el autor de esta edición nos propone unas digitaciones. Yo les recomendaría que las respeten porque hasta donde yo chequé todo está muy bien ordenado. Cuando trabajamos esto, aquí empiezan ya los temas. Si se fijan, ustedes tienen, bueno, voy a ver, mi mano derecha la pueden ver ahí. Cuando empezamos, él les dice, ahí para que me vean, tocamos pulgar medio, juntos, ¿sí? Él nos dice esto, ¿sí? Pulgar medio y luego el sol con índice. O sea, hacemos esto. Y a partir de aquí, lo ideal sería que toda la obra, la voy a tratar de tocar, déjenme la leo porque no me la sé. Ahí está. O sea, fíjense bien. O sea, si se fijan, mi mano derecha todo el tiempo está.
se fijan, mi mano derecha todo el tiempo está haciendo pulgar medio, índice, pulgar medio, índice. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo el estudio se presta para tocarlo así. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto, muchachos? El objetivo es que nuestra mano derecha mecanice esos movimientos. Vamos todos, por favor. Les voy a dar, les voy a dar 5 minutos, creo que es suficiente, para que lean el primer sistema nada más, el primer renglón. Les voy a dar 5 minutos. Pónganse a leer el primer sistema y ahorita los voy a hacer que abran su cámara al azar, ya saben. Y vamos a trabajar sobre el tema de cómo vamos a practicar esto, por favor. Les doy 5 minutos. A partir de ahorita, ahí dejo voy a dejar la pantalla compartida y voy a silenciar. Entonces tienen 5 minutos a partir de ya. Listo. Hemos reanudado la grabación. Ahora sí. Vamos a empezar con Iram. ¿Qué pasó, maestro? Échale. ¿Qué hago? Tócate el primer sistema nomás. O sea, el primer renglón, como quien El primer dice. renglón, sí, el primer renglón. Es lo que estaba viendo aquí, como es el do y mi. Me robaste un par de notas por ahí. Sí, es que Me no robaste el estaba- do, me robaste este. Ah, es que ese no se veía hace rato, pues estaban los, Ah, ok. las imágenes de las cámaras. Sí, es que hace rato lo estuve practicando y o leo o toco, tengo que estar viendo acá. Pues yo creo que hasta ahí llegué, necesito Ah, ok, repasarlo otra ok. vez. Bueno, bien. Fíjense bien, ahí te va, Iram. Y esto es para todos, pero digamos, lo voy a hacer en tu caso específico y cada quien lo readapta. Cuando estudiamos este tipo de obras, bueno, cuando ya están avanzaditos no es tanto problema. O sea, pueden decir, ah, súper fácil, pero cuando no, sí hay que tomar en cuenta consideraciones como lo que le voy a comentar al buen Iram. Fíjense bien. Cuando ustedes tocan esto, o sea, yo sé que en un inicio no ya pueden llegar así como ahorita yo de que... Entonces, ¿cómo se practica esto? Independientemente si me lo sé o si no me lo sé, ¿cómo se practica? Hay una cosa en música y en guitarra, esto es muy de la guitarra, que se le llama arpegiato y plaqué. ¿Qué es arpegiato? ¿Qué es plaqué? Bueno, arpegiato es como arpegiado, ¿no? Arpegio, pero un arpegio rápido, por ejemplo. Si se fijan, las 3 primeras notas, el do con el mi y el sol, forman una pequeña triada. Y si las tocamos estas, hablemos de tocar todo esto junto. ¿Sí? Déjenme saco mi lapicito. Ahí está. Ya, ahora sí. Hablemos de tocar todo esto junto. Y esto aplica para todo el repertorio, ¿eh? Yo tengo esas 3 notas y yo las toco juntas, fíjense. Hago esto, ¿no? A esto se le conoce, Iram, y también para los demás, como arpegiato, como hacerlo como dedo por dedo, pero rapidito. Así como no vas dejándolo caer la mano. ¿Sí? Como cuando agarras una guitarra y le haces así. Que estás probando acordes. Bueno. Entonces, cuando tienes esto, lo puedes hacer en arpegiato o lo pueden hacer esto a mí me gusta mucho, que es hacerlo en plaqué. Es decir, tocar los acordes como si fueran una placa, o sea, las 3 notas juntas. ¿Sí, Iram? O sea, tienes las 3 notas juntas, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Fácil. Vas a tocar las 3 notas de cada acorde, acá, luego estas,
Y ahorita tú llegaste hasta estas, ¿no? Pero las vas a tocar juntas, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, 6. Llegaste a esos 6 acordes, ¿no? Todas juntas. Para practicar los cambios de la posición de mano izquierda, porque ahorita todavía estás como que, ay Dios, es do, es mi. Entonces, para memorizar y para agilizar como el proceso de aprendizaje aquí, todo lo que vamos a hacer es esto, es 1, lo puedes tocar 2 veces, como está escrito, o lo puedes tocar solamente una vez. ¿Miran? Con esto vas a lograr hacer que tu mano izquierda se acostumbre de manera más rápida a las posiciones. Ahorita pues tú todavía tienes que descifrar como qué nota es, estas son, ahora de cuál toco acá, a ver, chin, la mano derecha, ¿no? Ahorita estás como con ese proceso. Pero para mejorar eso, Irán, lo más recomendable es practicarlo así, en placas. ¿Sale? Ahorita nada más hiciste 3 acordes, lo cual está muy bien. Si esto lo multiplicamos a toda Sí, una semana, dime. No digo que sí, está bien, que así la voy a ir haciendo. Ah, ok. Entonces, tú esto, digamos, lo sacaste en 5 minutos. Si esto digamos, lo ponemos como para toda una semana, yo creo que en una semana vas a tener lista la página completa. ¿Sí? Ahora, aquí se trata de aprender a estudiar. Esto se llama metodología, ¿no? O sea, tener una metodología de práctica que nos ayude a mejorar esa parte. Entonces, si tú dices, no, es que no me sale así, etcétera, bueno, pues empieza a trabajarlo las puras notas así juntas para que tu mano izquierda esté lista. Ahora, eso es una. Y la otra es separar la mano derecha. Por ejemplo, trabajar el puro arpegio. Todo el tiempo. Estarlo variando, por ejemplo, de repente tocarlo con la cuarta, de repente con la quinta, moverte a la primera. Estar haciéndolas, mira, por ejemplo, aquí estás utilizando segunda, tercera y cuarta. Aquí estás utilizando segunda, tercera y cuarta, pero acá utilizas segunda, tercera y quinta. Segunda, tercera y quinta. Acá en este tú utilizas primera, tercera y cuarta. Solamente se trata de ir como estudiando como si no tuvieras mano izquierda. Esto se le llama estudiar con manos separadas, independientes, y a partir de ahí, pues digamos que tú vas a unir las dos manos en el transcurso de la semana. ¿Sale, Irán? Sí, maestro, gracias. Ok, no, gracias a ti. Ahora vamos a ver con alguien ya más avanzado, ¿Dónde estamos? Ok, Oscar, ¿me haces favor de tocar el primer sistema, porfis? Bueno, lo intentaremos. Dale. Lo intentaremos. Hasta ahí, perfecto. Fíjate que Hasta contigo ahí. va a salir un tema del que hablábamos hace rato. Mira, todo bien. Te voy a decir 2 cosas. La primera es, tu mano izquierda, cuando tocas este tipo de obras como tan fáciles, ten cuidado que no te pase tanto esto, ¿sabes? O sea, pasa un poquito como El dedo. el hecho de que tu índice se carga mucho hacia tu diapasón. O sea, trata de despegarlo un poquito para que la mano, digamos, esté un poquito más recta, por así decirlo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, me llama mucho la atención. ¿Se me vio el pulgar también o qué? No, el pulgar no es problema. El problema fue esto, o sea, que sacaste tu mano hacia esto de aquí. O sea, un poquito como aviolinada, ¿sabes? Esa es una. Pero eso es solamente cuestión de conciencia, ¿eh? Porque tú ya tienes control de la mano, nada más es estar consciente. Y otra cosa, Oscar, que esto también es importante aquí para todos, es que lo que decía yo hace rato, fíjate bien, tú empezaste así, tú hiciste esto, fíjate bien. Aquí hiciste esto. Lo cual, Oscar, tú lo digitaste así, lo cual te dificultó el paso hacia acá. Digité con el 4 y el 2, digité o se me escapó un bala. No, lo hiciste con 1-3. Ah,
Hiciste eso, ¿no? Entonces, Sí, es verdad. Hice 1, 3. Pues hiciste eso. Entonces, Entonces, 2 es 2, 4. ajá. ¿Te fijaste? Yo al inicio les dije que aparentemente hacer ese tipo de digitaciones donde usamos mucho el 1 nos iba a facilitar un poquito como el desarrollo, aparentemente, pero te fijaste que cuando hiciste esto y quisiste irte para acá fue así como que chin. O sea, es un Tuve que salto cambiar, sí. muy abrupto, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a digitar así y no así, por ejemplo, ¿no? Que repetimos del 3 hacia acá, eso es como complicado. Entonces, aquí yo sí les recomiendo que sigan las digitaciones porque creo yo, la verdad, que son buenas digitaciones. Además que los que tienen problemas usando el dedo 4, utilizando estas digitaciones, créanme que se va a desarrollar pues de muy buena manera. Ahora, otra cosa, Oscar. En tu caso, sí sería conveniente que trabajes los plaqués de los que hablaba hace rato. O sea, las notas que estás pisando como acordes. O sea, ¿te ¿Vale? refieres, maestro, en lugar de hacer lo que pone la partitura, que sería esto, tiene que hacer un acorde? Ajá. Vale. Ajá. O sea, Y eso, y eso, trabajar. y eso, eso es no seguir la partitura. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fin tiene? Ah, Perdona. ok. Lo que pasa es que cuando ya practicamos una obra, es lo que les decía hace rato Iram, ¿no? No siempre, o sea, estudiar no significa tocar de principio a fin la obra, como pum, de principio a fin. O sea, esa es una de las peores prácticas que existen. Entonces, cuando nosotros estudiamos algo nuevo, sobre todo, se trata de hacer un desmembramiento así literal de la obra, prácticamente la vamos a destazar. O sea, el primer objetivo es decir, bueno, tengo toda esta semana para leerla, ¿no? Ay, güey, otra vez. Otra vez. Ah, qué bonito me sale. Va de nuevo. O sea, ya, viene la parte de la emoción, me la aprendo y todo. Ahora tú dices, ah, ya me la sé. Chin, pero esto no me sale. Empieza a pasar esto, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el desmembrar una obra. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que vi que como que hacer esto, como que dices, ah, es así, es así, como que tu cerebro está peleándose entre si es 1, 3, 1, 5, 1, 4 o 2, 4. Entonces lo que se hace es buscar estrategias para que la mano memorice el movimiento. Y la estrategia no precisamente va a ser tocar la obra tal cual está escrita. O sea, a la hora de tú tocarla, sí la vas a tocar como está escrita. Pero a la hora de practicarla, te va a dejar más el practicar solamente el cambio que estar. Porque aquí te tienes que preocupar de que el arpegio te salga y de que la mano izquierda te salga. Pero cuando tú tocas en plaqueo, o sea, que nada más tu mano derecha solamente no está haciendo nada más que... Puedes hasta practicarlo así. Solamente el cambio de la mano izquierda, eso es lo que nos va a interesar. ¿Para qué? Para que no pase que cuando la estás tocando tu mano todavía se confunde. Entonces, es un rollo de procesar información, porque si tu mano izquierda todavía tiene, tu cerebro todavía está como indeciso si lo vas a hacer con 1, 3 o con 2, 4, todavía estás como que, ay Dios, ¿no? Entonces, se trata de decirle o enseñarle a tus manos de que, ¿sabes qué? Mano izquierda es así, me espero lento y es así. Y va de nuevo. Pero imagínate el horror de repetir. Va de nuevo. Toma 428. Toma 520. Así me sale a mí. Toma Eso me 1000. pasa a mí, sí. Luego toma 2000. Qué aburrido es esto ya. ¿Sí? Entonces, el cerebro, como todos sabemos, se satura también de la misma información. Entonces, cuando practicamos, parte de la metodología, y eso no es mío, o sea, parte de la metodología es
enseñarle de distintas maneras al cerebro para que no se sature. Sí, o sea, decir, bueno, voy a practicar solamente los cambios. Pam, 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 pam. Va de nuevo. Ahora, yo te lo digo acá en plaqué porque a mí me gusta así, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo si te fijas. Yo no estoy preocupado por el arpegio. Yo solamente quiero que mi mano izquierda memorice. Ahora va de nuevo. Ah, bueno, ahora sí, porque ya me fastidió el sonido. Ah, ahora resulta que creo que ya lo tengo. A ver, entonces con arpegio es... Lo practiqué como 4 minutos y una sola vez toqué como era. Y hasta lo toqué con gusto. Pero si tú saturas al cerebro con 28 repeticiones del mismo pasaje, se puede volver denso y pesado. Sí pasa que hay ocasiones en las que no te queda de otra, ¿no? Pero si podemos como darle variaciones a la... Es una metodología de estudio esto, Oscar. De hecho, yo les recomendaría que así trabajen todo el estudio para que la mano empiece a acostumbrarse a estas notas dobles. Si se fijan, ahorita para ustedes es complicado como controlar el 2-4 y el 1-3. Ahorita les voy a pasar ejercicios para mejorar esa parte, que van a ir ya muy dirigidos hacia lo que es el estudio, ¿vale? Ahora, otra cosa, como le decía Irán, también es importante trabajar el arpegio de manera independiente. Nuestro pulgar se está moviendo por sexta, quinta, cuarta, quinta, sexta. Es importante trabajar manos independientes, ¿sí? Para los que les gusta trabajar el rollo de la técnica, les recomiendo que vean el video de David Russell en Michoacán, así pónganle. David Russell en Michoacán, así está, es un video viejísimo, como de los 80s, 90s, y está dando una cátedra de cómo, o la importancia de estudiar técnica en manos separadas. O sea, es como impresionante. Lo acabo de ver hace semana y media, no tiene mucho. Y la verdad es que yo la mayoría de las cosas que él dice las hago, pero entonces con él yo reafirmé que no ando tan perdido. Entonces, sí es importante que trabajen sus manos de manera independiente para tener mejores resultados, además que tomen en cuenta que esta no es la única obra que van a tocar. La idea de tocar este tipo de obras es desarrollar para obras más complejas. Yo les puse una fácil porque estamos hablando ya de una metodología de montar una obra de la manera idónea o lo más cercano a lo idóneo posible. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos todo esto bien definido, ¿qué sigue, no? O sea, dices, bueno, ya leí sobre sobre Carcassi, ya leí sobre el periodo clásico, ya estoy digitando. ¡Fum! Bueno, pues viene la parte de la interpretación, pero esa no la vamos a ver hoy. Pónganme atención todos, por favor. Aquí dejen su guitarra y pónganme un montón de atención. Voy a dejar de compartir la partitura y esto se va a quedar grabado. Necesito, encarecidamente, se los digo a todos, que para la siguiente semana tengan como mínimo, suena así como si fuera un dictador, ¿verdad? Tengan como mínimo hasta, a mí me encantaría que lo pudieran, miren, no, que la tengan toda. O sea, que tengan toda la obra para la siguiente semana. No, pues es que se repite un montón. Toda, maestro, toda, no tengas piedad. Eso, o sea, no importa si no se la aprenden de memoria, la pueden leer, o sea, pueden ver su partitura. Pero lo que sí es que me gustaría que la impriman y la digiten, o sea, que la digiten toda. Así que yo uso este dedito, aquí le pego con este, aquí le pego con este, aquí uso este dedo. Como hablé ahorita con Ferno, a lo mejor él va a llegar con su nueva propuesta y decir, ¿sabes qué, Carlos? Es que aquí me dice que brinque al 4 y tú me dijiste, pero yo encontré una mejor opción. Yo uso el 3, lo quito y me voy al 4. Y es válido, pues es una propuesta válida siempre y cuando esté anotadita ahí, pum, de que así lo hago yo. ¿Sale? Eso va a ser su primer trabajo así ya dirigido a la guitarra clásica. Si se fijan, no es tan difícil. O sea, aprender a leer y todo eso es más cuestión de práctica que de otra cosa, ¿no? Lo único que yo les estoy pasando son como herramientas metodológicas para que lo lleven como de manera ordenada. Ahora, ya que tienen esto, ¿qué sigue? Van a leer ustedes, por ahí recuerdo haberles compartido un libro de teoría. En ese libro habla sobre la parte agógica. Ustedes van a leer sobre eso, sobre la agógica, así, no más.
¿La agógica qué es? Bueno, la agógica básicamente... Carmen, no te preocupes, no te preocupes. En algún momento todos fuimos lentos, tú relájate. Entonces, la agógica básicamente habla de lo que son las dinámicas, lo que son los reguladores, un forte, un piano, un crescendo. Vamos a trabajar eso y vamos a trabajar sobre los timbres que nos oferta la guitarra, que ahí la guitarra se van a enamorar de la guitarra cuando entiendan la cuestión de los timbres. O sea, el piano se ha ido desestimando poco a poco, así, porque no tiene una cualidad que sí tiene la guitarra y que tienen los instrumentos de cuerda, que es la oferta de timbres. Por ejemplo, yo puedo tocar el inicio, nada más que déjenme cierro aquí porque estoy leyendo. Ahí les va un ejemplo bien claro, ¿eh? Fíjense, ponme atención. Yo puedo tocar esto aquí. ¿Se fijan que si mi mano derecha se mueve para acá, pasa esto? Si la muevo acá, háganlo ustedes, o sea, experimenten ustedes. Metálico, dolce. Esto es como un juego, es como una orquesta, fíjense bien. Yo puedo decir, violines, cuerdas, trompeta, cuerdas, metales, cuerdas. Y luego. Esa es la parte más importante y la más enriquecedora de todo lo que va a ser la guitarra. La verdad es que en sus manos tienen prácticamente una orquesta así como portátil. Entonces es importante que digamos, aprendamos a utilizar todos los instrumentos que tenemos dentro de la guitarra. Esa es la parte que vamos a ver la siguiente semana, pero para poderla, bueno, para que la puedan aprovechar, sí necesito que ya tengan la obra completa. Porque imagínense, yo voy a decir, no sé, Emanuel, ¿no? Voy a decir, fíjate que vamos a tocar y Emanuel me dice, no, Carlos, es que fíjate que no me lo aprendí. No, pues tachita para el Emanuel. Pues, digo, Emanuel se va a perder como las maravillas de esto. ¿Sí? O yo le digo a Fer, no, Fer, fíjate que vamos a tocar toda la última parte. Y Fer, no, es que Carmen no me dejó practicar. Fíjate. Entonces, yo les digo, sí, ¿no? Pues. Entonces, por ahí va sacó el látigo, Carmen. Entonces, la idea es que tengan toda la obra. Por eso les puse algo muy fácil. Aunque lo tengan lento. O sea, yo no quiero que lleguen como. O sea, pueden llegar como. Ustedes si escuchan, por ejemplo, a Charles Trepat o Carlos Trepat, ese señor toca todo lento y es una maravilla escucharlo. O sea, no todo es relacionado con la velocidad. O sea, la velocidad no es todo en la guitarra. Hay muchas cosas como la cuestión de los timbres que les van a gustar un montón, yo lo sé. Pero para eso sí es necesario que tengan digamos, la pieza bien montada, ¿sale? Ya como último, para terminar la clase, y ahora sí esto se va a quedar grabado, se los aseguro. Déjenme acomodo. Oscar, ¿quieres hablar? Sí, una pregunta. ¿Te refieres al libro de teoría del Moncada? Sí. Ya, y no sabes dónde lo pone. Claro, este libro es muy grande y... Ahorita si quieres, a ver, es que aquí, no me acuerdo bien de qué apéndice es, pero déjame se los... Bueno, si quieres ahorita que antes de salirnos, ya que deje de grabar, para que no se quede esto en la grabación, se los digo, ¿sale? Sin salirnos de aquí. Ok, bueno. Los timbres sí que lo habla del punto 10, pero no sé... Sí, es por ahí. Ahorita les digo, es que no me acuerdo si viene como agógica o viene como indicaciones, pero ahorita lo encontramos. Vale. Pónganme atención aquí. Ahí les va esto. A unos se les va a hacer bien fáciles y a otros no van a poder. Pero bueno, para esta obra necesitamos independencia total de la mano izquierda. Ahora sí se está grabando bien el video, se los juro. Déjenme checo que esté bien para no meterme otra vez en... A ver, anclar, anclar y anclar. No, sí estoy anclado. Todo es fácil. Fácil. Dedo 1, cuerda 1, traste 5. Dedo 2, cuerda 1, traste 6. Dedo 3, cuerda 1, traste 7 y por consecuencia dedo 4,
Cuerda 1, traste 8. Fácil. ¿Qué van a hacer? Ya están pisando. Que agarren su guitarra porque aquí quiero ver cómo les va. Aquí sí quiero ver cómo nos va. Rosy Flores, que no sé quién es, y Francisco Lucas, ¿sí están ahí, verdad? Bueno, todo lo que van a hacer es poner sus 4 deditos ahí. Fíjense bien, fíjense bien. Vamos a levantar en pares. Voy a poner varias combinaciones. Todo lo que vamos a hacer es levantar el 1 y el 3. Así. ¿Ya vieron? 1, 3. Juntos, no separados. O sea, no vamos a hacer 1 y luego el 3, ni 3 y luego 1, sino juntos. ¿Ya vieron? Ok. Ya que levantaron 1 y 3, los mandan a la segunda cuerda. Ahí está. Sin que se les mueva el 2, porque ya vi que a muchos se les está yendo el 2. 1, 3, segunda cuerda. 2, 4, tercera cuerda. 1, 3, cuarta cuerda. 2, 4, quinta cuerda. 1, 3, sexta cuerda y nos unimos todos en la sexta. Ahí los espero en la sexta. A ver, estoy viendo que lleguen. Pelense con sus dedos. Si se les levanta el dedo gordo del pie derecho, no se sientan mal, es normal. Entonces, ya que tenemos todos en la sexta, ahora levantamos otra vez 1, 3 y nos vamos a la quinta. 2, 4 y nos vamos a la cuarta. 1, 3, nos vamos a la tercera. 2, 4 a la segunda. 1, 3 a la primera y unimos todos abajo. Rapidote de volada, ¿no? Fácil, sencillo. Entonces, luego, fíjense bien, levantamos 1, 3. Otra vez, empezamos de nuevo. Pongan atención. Ahora ya no nos vamos a la segunda, nos vamos a la tercera. Levantamos 2, 4. Ya no nos vamos a la cuarta. Nos vamos a la quinta. Y luego vamos a la sexta y siempre vamos a unir dedos en la sexta. Luego levantamos 1, 3 y nos vamos a la cuarta. Ya no a la quinta. Simplemente nos vamos brincando una cuerda. Pam, pam, y regresamos. Y así se la van a pasar por todo el diapasón. Estos son ejercicios de independencia. Ahorita vi que a varios les pasaba que querían mover estos cambios y les resulta un poquito complicado hacer movimientos independientes. Los ejercicios de independencia son una maravilla cuando los logran controlar, pero maravilla, como no tienen idea. Ahora, va el último ejercicio de esta clase y con esta me van a odiar y nos vamos a ir. Fíjense bien. Vamos a poner en el quinto traste igual. Siempre vamos a manejar esto. En la tercera cuerda. Pero a diferencia del otro ejercicio, ustedes aquí no van a hacer fuerza en esta mano. Fíjense bien cómo voy a tocar. Voy a bajar un poquito. Fíjense bien, toco índice medio. Índice medio. Pero yo no estoy pisando, mis dedos solamente están encima de la cuerda. Yo no estoy haciendo, de hecho esta mano ni está, nomás están ahí sobrepuestos, así, no estoy pisando, la mano está encima. Pero eso sí, los dedos están divididitos uno en cada traste. Se escucha la percusión, ¿a todos se les escucha la percusión? Paz, paz, paz. Vean. ¿Sí? ¿Ya lograron eso? Vean. ¿Ya lo lograron? Sí, ok. Seguimos tocando. Vamos a levantar el dedo 1. Vamos a levantar el dedo 1. La mano derecha no para. Ahí está. Con el dedo 1 vamos a pisar, ahora sí, la quinta cuerda. Y le vamos a pegar con pulgar. Y después de eso, estos 3 dedos, muchachos, siguen sin hacer fuerza. ¿Ya vieron? Luego el dedo 1 lo vamos a bajar a la segunda. Y le pegamos con el anular. ¿Y qué creen? Seguimos golpeando estos. Movemos otra vez el 1 arriba. Y luego el 1 abajo.
Otra vez el 1 arriba. Ah, Humber, ya vi tu mensaje acá en WhatsApp. Y ahí le damos hasta que nos salga, pero estos 3 dedos no están haciendo fuerza. Luego, el 1 se incorpora otra vez a las filas. ¿Y qué creen? Levantamos el 2. Y el 2 se va a la quinta. Y los otros 3 dedos, fíjense bien, si pasa esto, pónganme atención. Si yo piso y empieza a sonar, significa que ya estamos haciendo fuerza en los demás dedos. Este ejercicio es dificilísimo, por eso se los puse. ¿Ok? Es muy difícil, es extremadamente difícil. Luego, pero si lo logran controlar, ya lo hicimos, ya estamos del otro lado. Nuestro dedo 2 se la va a pasar igual. Tocamos varias veces acá. Pueden tocar las veces que ustedes quieran en lo que se tardan en controlar el 2. Bajamos a segunda. Llevamos el 2 arriba. Y luego llevamos el 2 abajo. Fácil. Ahora viene el rey de todos. Vamos, el 3. Ahora vamos con el 3 a la quinta. Regálenme ese momento, déjenme verlos. Yo quiero ver. A la quinta. Qué difícil está esto. Y luego a la segunda. Se pueden tardar lo que ustedes quieran en mover el dedo. Aquí puede pasar que se les empiecen a mover todos los dedos, ¿eh? Cuando toquen el 3 puede pasar. Emma, no te veo, Manuel. Dedo 13, Manuel, dedo 13, Manuel. Este es como complicadito, ¿no? Y por último, regresa el dedo 3 a sus filas. Y vamos por el 4. Vamos a ver. Con que logren controlar eso para la otra semana. Por algo era intensivo. Entonces, con estos 2 ejercicios y con el estudio, terminamos. Ahora, déjenme voy. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el ejercicio? Yo creo que está claro. O sea, puede estar difícil, pero digamos, es muy digerible. Es complicadito. Bueno, entonces voy a dejar de grabar la sesión para pasar a lo que me comentaba Oscar. Voy a detener la grabación ahora sí. Bueno.